y comenzamos a dar el primer y segundo paso, y luego cuando las cosas vienen duras a nuestras vidas, ya no queremos caminar, ya no queremos avanzar. Qué fácil olvidamos la causa en la cual estamos cada uno de nosotros. Habían dos grupos en guerra en la historia, y estos dos grupos en guerra, hermanos, eran miles y miles de personas y de combatientes que morían, pero uno de ellos supuestamente había ganado. Después que este grupo ganó, ellos creyeron que habían ganado, y cuenta la historia que vieron un valle muy bonito, con lindas sombras, con árboles muy frescos, y cuenta la historia que después de ver la mortandad de personas que habían muerto y que estaban tirados ahí sus enemigos, dice la historia que cuando vieron el valle y esa frescura de los árboles, se sentaron a descansar. Lo que no se daban cuenta es que detrás de esa mortandad venía un esfuerzo de un ejército del doble de los que habían matado. Y cuenta la historia que estos que habían creído que habían ganado, se sentaron a descansar, y descansando murieron, porque fueron atacados por el refuerzo del otro grupo que habían tenido en combate. A veces yo digo, mis hermanos, que a veces hemos conquistado esto, hemos conquistado lo otro, hemos logrado algo, y a veces nos sentamos a descansar. Y cuando pienso en esta ilustración, en esta historia de este grupo de soldados que pensaron que ya tenían la victoria, se sentaron a descansar y descansando murieron. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Creer que ya tenemos la victoria, creer que ya lo hemos conquistado todo, creer que por ser salvos y por haber sido perdonados ya lo tenemos todo en la vida. Mis hermanos, hay más reinos que conquistar, hay más personas que ganar por el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo creo que todos nosotros aquí somos una iglesia maravillosa, pero nos falta algo. Nos falta ganar almas para Cristo. Nos falta ir a las calles y proclamar el Evangelio del Señor. Yo siento, mis hermanos, y lo creo firmemente, que nos falta mucho de nosotros. Y como iglesia nos falta salir de esa comodidad espiritual o de ese conformismo espiritual, y a la iglesia en general en todo el mundo nos falta salir a las calles y proclamar el nombre del Señor. Nos hemos olvidado probablemente de la verdadera causa que nos debe de mover para predicar y hablar del Evangelio y del Señor Jesucristo. Todos tenemos una historia que contar. Probablemente usted dice, pero es que yo no tengo nada que compartir. Todos tenemos una historia que contar. Usted tiene la historia de cómo se convirtió al Señor. Usted tiene la historia de cómo vino a los pies de Jesús. Probablemente usted vino a través de una enfermedad, a través de una prueba, a través de una crisis económica, probablemente a través de una crisis de familia. Probablemente algún ser querido se murió y usted a través de eso conoció al Señor. Usted tiene una historia que compartir con otros. Haga de su causa, de la causa del Evangelio, la causa con prioridad, la causa que nos debe de dar gozo para compartir el Evangelio de Dios, y que podamos decir como Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Cuando pienso en estos hombres de la historia, pienso también en Matías. Usted va a recordar quién fue Matías, uno de los discípulos del Señor, quien sustituyó a Judas Iscariote. ¿Sabe cómo murió Matías? Matías murió apedreado en Jerusalén y luego fue decapitado. Qué triste, pero qué hombres más maravillosos. Usted va a recordar también a Andrés, uno de los discípulos del Señor. Dice la Biblia que Andrés también murió crucificado en una cruz atravesada en tierra. Imagínese usted el dolor, el quebranto y la angustia de un hombre que es crucificado de una manera extraña, de una manera rara. Pero déjeme decirle que este hombre predicó en muchos países asiáticos llevando el Evangelio de Dios. ¿Y qué me dice de Marcos? Marcos, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Marcos, fue arrastrado y hecho pedazos por el pueblo de Alejandría. Un pueblo idólatra, un pueblo que no quería nada con Jesús porque tenían sus propios ídolos, pero fue arrastrado
y fue, como dice la historia, fue mutilado en su cuerpo. Y fueron hombres de Dios, que tenían una causa bien definida. Hay un hombre que escribió un libro que se llama Torturado por Cristo, o otra versión es Torturado para Cristo. Este hombre, en Rusia comunista, cuando todavía el comunismo estaba en su apogeo, un hombre que estuvo pero muchísimos y muchísimos años torturando, o lo torturaban en la cárcel por causa del evangelio. Lo que a él le hacían era, le metían alfileres en las uñas de las manos y en las uñas, en medio de las uñas de los pies, y aparte de eso, lo hacían caminar sobre alfileres hacia arriba con los pies descalzos. Este hombre ha sido un hombre muy famoso porque ha dado conferencias sobre misiones alrededor del mundo, en donde se le llama el evangelio tras las cortinas comunistas. Y recuerdo cuando este hombre llegó a El Salvador, ya un hombre anciano, un hombre que no podía ni caminar porque quedó inválido, porque ya la planta de sus pies perdieron toda sensibilidad por los alfileres, sin uñas. Sus manos se las arrancaban, las uñas de sus manos las arrancaban literalmente con tenazas, hermanos, y todo por el evangelio del Señor Jesús. Yo a veces pregunto, ¿cuál es nuestro sufrimiento? ¿Cuál es nuestro padecimiento? Si estos hombres padecieron, si estos hombres dieron todo por la causa de Dios, nosotros, ¿qué estamos dando por la causa del evangelio? Se nos hace duro venir un miércoles, se nos hace difícil venir un viernes, se nos hace duro venir una semana de oración, teniendo 2, 3 carros en nuestras casas, teniendo las mejores comodidades del mundo. Estamos en verano y quizá alguien dice, mucho calor en la iglesia. Piensa en Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en un horno de fuego y ahí estaba Dios con ellos. Y yo creo, mis hermanos, que el calor, que el frío, que la lluvia no debería de ser causa de sufrimiento para no venir y congregarse. Si estos hombres dieron todo, incluso sus vidas, por causa del evangelio, ¿quiénes somos nosotros para no darlas? ¿Quiénes somos nosotros para decirle no a Dios, al sufrimiento por causa del evangelio de Dios? Quizá usted sufre por otras razones, pero quizá no por la causa del evangelio. Cuando usted sufra por la causa del evangelio, la Biblia dice que usted será un hombre bienaventurado, porque el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, bienaventurados también cuando nosotros damos la vida por causa del reino del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, otro de los personajes en la Biblia, ya todos lo conocemos, el apóstol Pedro. ¿Sabe también cómo murió el apóstol Pedro? Fue un hombre que también murió crucificado, cabeza abajo. Hombres que dijeron, no negamos a Dios, no negamos a Jesús. Bartolomé, otro de los discípulos del Señor, fue cruelmente golpeado y luego crucificado. Él tradujo el evangelio de Mateo a la lengua india y también predicó en esos países. Hombres que dieron su vida por el Señor. Hay muchos hombres, pero le quiero hablar de uno más. Usted recordará, por ejemplo, a este gran hombre Juan, el apóstol Juan, el discípulo del amor, el que escribió el evangelio de Juan, el que escribió también el libro de Apocalipsis. Un hombre que fue martirizado. Se dice que lo echaron, fíjese bien cómo son las cosas. Cuenta la historia extra secular que lo echaron en un recipiente de aceite hirviendo. En un recipiente de aceite hirviendo. Y cuenta la historia que por milagro de Dios, por intervención de Dios, este hombre salió sin quemaduras. Logró escapar y después del escape lo capturaron y lo llevaron a la isla de Patmos, en donde recibió la revelación del Apocalipsis. Y finalmente murió despatriado en la isla de Patmos. Hombres que dieron su vida por causa del evangelio. Y yo me sigo preguntando,
¿Cuál es la causa de nosotros? Nosotros no estamos sufriendo, yo no estoy pidiendo un sufrimiento a Dios, pero simplemente digo que estos hombres tuvieron que pagar un alto precio por el Evangelio del Señor. ¿Sabe usted qué hacen en Sudán, por ejemplo, con los creyentes? En Sudán, los creyentes son vendidos como esclavos, finalmente son mutilados físicamente, los dejan pasar hambre y por último, cuando un esclavo cristiano no sirve, tiene que morir crucificado como Jesús. En Sudán. Aquí en Estados Unidos, démosle gracias a Dios que aquí en América tenemos la libertad de proclamar el Evangelio. Y hay países que todavía, hermanos, están cerrados con el Evangelio de Dios. Hay países en donde no les permiten ni siquiera tener una porción del Evangelio de San Juan. Y nosotros aquí tenemos Biblias, bueno, hasta perdidas las dejan aquí en el templo. Y a las 11 de la noche me están llamando: pastor, dejé olvidada mi Biblia. O a veces estoy para cerrar: ya se fue, pastor, ahorita me voy, es que dejé mi Biblia, ¿me la pueden guardar? Claro, tengo como unas, ¿qué será? 100 Biblias quizás. Tengo varias Biblias que a veces pienso que las vamos a donar a la librería para que las vendan a un costo de $10. Y mejor, porque así ya están, ¿cómo decirlo?, usadas, ya saben el camino. Necesitamos, hermanos, retomar la causa. Y muchas veces nuestras causas son otras. Por ejemplo, en Arabia Saudita, ¿sabe qué pasa con los cristianos? Son arrestados, torturados, y ahí en Arabia Saudita los decapitan, le quitan la cabeza. ¿Qué pasaría si ahorita entrara aquí un grupo de gente que odia el Evangelio y nos dijera cada uno de nosotros, y entraran con sus metralladoras y dijeran: manos arriba? Y claro, vemos con metralladoras. Que den un paso adelante los que son cristianos, los que creen en la causa del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros daríamos un paso al frente? 1, 2, 3, 4, 5. Anímense, hermanos. 6. En la Unión Soviética, en Rusia, entró un grupo de soldados en un sótano, en donde secretamente se reunía un grupo de cristianos y solo tenían el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16. Y eso era todo lo que ellos repetían, porque de tal manera amó Dios al mundo, y es todo lo que ellos tenían. Y se reunieron ahí en ese sótano, pero alguien los denunció con el ejército, y cuando entró el ejército, cabal, los puso a todos contra la pared, y luego les dijeron: den un paso al frente los que son cristianos. Como de los 15 que habían ahí, como 10 o 12 pasaron al frente, no negando su fe. Hubo 3 que se quedaron ahí mismo. Entonces los soldados dijeron: ustedes 3 que no dieron un paso al frente, salgan. Y salieron. Y en el momento los soldados dijeron: los hicimos dar un paso al frente porque queríamos saber quiénes son los verdaderos cristianos, porque nosotros también somos cristianos como ustedes. Yo creo que necesitamos, hermanos, un empuje en la vida cristiana. Necesitamos valorar lo que esta gente hizo. Necesitamos no tener cargo de conciencia, sino despertar nuestra voluntad, despertar nuestro corazón y entender que si hay gente que sufrió, que si hay gente que lo dio todo, y que si hay gente que todavía está siendo torturada, gente que está siendo maltratada por la causa del Evangelio, yo pienso que nosotros estamos aquí en la mejor comodidad del mundo. ¿Cuál es nuestra persecución? ¿La renta? ¿Le preocupa su renta? ¿Le preocupa su seguro del auto? ¿Que no tenemos para la gasolina? ¿Que nos preocupan los papeles de aquí de Estados Unidos? Y a veces nos sentimos que nos vamos hundiendo y sentimos que estamos en un pleno sufrimiento. Pero sufrimiento es esto. Lo que pasa allá en Arabia, lo que pasa en Irak, lo que pasa